A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Ya en otras oportunidades hemos estado chequeando, analizando con invitados sobre una serie de problemas que tienen los diferentes sectores en la economía ecuatoriana. La semana pasada comenzamos a debatir, a dialogar, a analizar la proforma presupuestaria para el año 2019 que el señor presidente, en nombre de su gobierno, presentó a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, a través de la comisión correspondiente, decidió a qué grupo de asambleístas está esa proforma a los efectos que lo analicen. El Congreso tiene 30 días desde que llegó la proforma a la Asamblea Nacional para tomar una decisión en términos de aprobar, corregir, reformar esa proforma enviada por el presidente. Ya hicimos algunos comentarios sobre el particular. No había suficiente información porque muy recientemente se había entregado la proforma a la Asamblea Nacional. Hoy existe un poco más de información, 1, 2, ahora hay también el plan plurianual que se presentó con la proforma, en la que hay una serie de análisis, una serie de estimaciones de lo que sería la economía ecuatoriana en términos agregados en los próximos 3, 4 años. Y vamos a hacer un comentario hoy con la nueva información existente, ratificándonos o sencillamente agregando algún comentario adicional sobre esa proforma que ya lo hicimos la semana pasada. Del análisis que ya se hace con la nueva información, uno observa que definitivamente el gobierno es demasiado optimista en varias cosas. Alguna gente cree que sencillamente el gobierno lo ha hecho a propósito, en forma deliberada, para que más que sea en el papel decir que hay ciertos equilibrios o que se avanza hacia el equilibrio fiscal. Yo prefiero decir que sencillamente hay mucho optimismo que no se justifica en una serie de estimaciones que están en la proforma. Y dentro de los supuestos macroeconómicos que se le ha elaborado la proforma. Estos supuestos macroeconómicos tienen que ver como, por ejemplo, por el crecimiento de la economía. ¿Cuánto va a crecer la economía el año que viene? En términos nominales, el plan plurianual y la proforma presupuestaria enviada a la Asamblea, se dice que se va a crecer en términos anuales y sin inflación, sino lo que los economistas llamamos el deflactor del Producto Interno Bruto, que, para ponerlo de forma simple, digámoslo, la inflación, 1.43%. Yo creo que esto no se va a producir. Revisando nuevamente los supuestos, revisando nuevamente el documento, etcétera, uno observa o uno se puede ratificar que la economía no va a crecer. En términos nominales, el gobierno afirma a la Asamblea Nacional en el documento mencionado que el Producto Interno Bruto nominal, sin inflación, será el año que viene 113.000 millones de dólares, cuando este año a lo mejor se dice que puede terminar en 104.000 millones. Eso implicará un crecimiento de 9.000 millones en dólares corrientes, sin eliminar el efecto inflacionario. Yo creo que aquí hay, naturalmente, un optimismo no justificado. Y por este crecimiento, este supuesto, en términos de crecimiento de la economía, las recaudaciones tributarias
a su vez aumentan en el papel para el año 2019 y que constan en la proforma. Yo personalmente creo que en vista de que la economía no va a crecer en la forma que dice el gobierno, sencillamente las recaudaciones tributarias tampoco van a crecer en el monto que dice el gobierno. Lo que significa que los ingresos, entre ellos los ingresos tributarios, que es una parte importante para financiar las actividades del gobierno, sencillamente no se van a dar. Por lo tanto, si no se va a dar eso, el déficit que programe el gobierno en el papel enviado en la proforma no será los 3.600 ni 3.700 millones, sino será mucho mayor. Mi juicio personal que será no menos de 4.500 millones que el gobierno tendrá que encontrar nuevo endeudamiento el año que viene para cubrir ese déficit. Pero aparte de eso, en términos de las recaudaciones tributarias que sencillamente no van a responder a la estimación que hace el gobierno, sencillamente nosotros tenemos algo que tiene que ver con los gastos. Aquí también ya uno analiza con mejor información de que no están todos los gastos que sencillamente tiene el compromiso del gobierno de pagar el año que viene. Y aquí hay, por ejemplo, lo que se llama es la deuda del seguro de salud al IES. Hace unos días, conversando con uno de los presidentes del gremio de jubilados en el Seguro Social Ecuatoriano, me decía que esos son más de 3.200 millones de dólares y que este gremio de jubilados había hablado hace unos días con el presidente precisamente sobre el sistema de pensiones y lo que el gobierno ha estimado para transferir al Seguro Social por el sistema de pensiones y por otra serie de conceptos. Y de ahí surge que esta deuda del Seguro de Salud es más 3.200 millones, mucho más. Pues en la proforma no se ve, y en las explicaciones que ha dado el ministro o el equipo del ministro de Estado, los subsecretarios correspondientes, tampoco dan la información. Y no se ve que sencillamente se esté pagando los 3.000 y pico millones de dólares. Lo que significa que hay una insuficiencia del gasto programado por el gobierno para responder por esas deudas. Entonces aquí alguien diría pues que deliberadamente se está recortando el gasto sin justificación, porque esa es deuda que hay que pagar. Y naturalmente es un monto muy importante. Yo creo que el gobierno realmente debería pagar. Y hay formas para pagar, no es que no hay formas, naturalmente no en efectivo, no en caja, porque sencillamente el gobierno no tiene recursos suficientes para pagar por el seguro de salud al IES por más 3.000 millones de dólares. Eso hay que hacerlo en una forma diferente, sin violar la ley, pero tiene que pagar, tiene que comprometerse en un plan para pagar todo eso. Pero también surge que la estimación de interés en la deuda pública interna y externa, que el gobierno estima en 3.500, 3.400 millones para el próximo año, yo creo que va a ser mucho mayor. Y va a ser mucho mayor, ¿por qué? Porque el endeudamiento va a ser mucho mayor del que se programa. ¿Y por qué a su vez? Sencillamente porque el déficit para el año que viene fiscal no va a ser los 3.600, 3.700 millones que estime el gobierno en la proforma presupuestaria, sino como ya yo vuelvo a repetir, creo que será como 4.500 millones de dólares. En todo caso, ¿eso qué implica? Implica que hay un optimismo no justificado del gobierno. La situación de déficit para el próximo año, tal como están las cosas, va a ser mucho mayor de lo que el gobierno sencillamente ha sugerido a la Asamblea Nacional. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? Corregir esos errores de buena fe del gobierno nacional en la estimación de ingresos y en la subestimación de gastos. ¿Tiene la Asamblea la facultad para hacerlo? Sí. La ley le permite a la Asamblea hacer reformas, no partidas por partidas del presupuesto, pero sino en los grandes rubros. Y esto implica, por ejemplo, un gran rubro sería pues las recaudaciones tributarias, que estima el gobierno que serán el año que viene en 15.000 millones de dólares aproximadamente, incorporando, se supone, todo lo que se está recaudando y se va a recaudar por lo que le llaman por la remisión tributaria. Entonces, el Congreso tiene esa posibilidad.
En segundo lugar, el Congreso también tiene la facultad para poder decir, gobierno, no has incorporado este tipo de gastos que se le debe y hay que pagarle este año 2019 sencillamente al Seguro Social. Pues bien, tendrá que aumentar ese rubro de gastos en la proforma presupuestaria. Todo esto, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que significará? Que el día de mañana la Asamblea decide, a los 30 días que tiene la ley y que tiene el Congreso para poder decidir aprobar o no, o reformar esa proforma y dársela al gobierno nacional. Si se hacen esas reformas, como también los de los intereses, porque sencillamente van a ser mayor el monto de intereses que se paga, porque el crecimiento de la deuda va a ser mucho mayor del que el gobierno estima, sencillamente el déficit que aprobará el día de mañana la Asamblea Nacional será mucho mayor de lo que el gobierno ha programado en la proforma. Esto significará, pues, naturalmente un mayor endeudamiento al futuro. Pero aquí también debo decirles a ustedes, queridos amigos, alguna cosa que con nuestros invitados en el pasado hemos concluido, de que esta situación macroeconómica no se sale sin costos. 1, 2, no se sale sino con más deuda, con un mayor endeudamiento, pero para otros propósitos. No para los propósitos que tenía el gobierno anterior, sino para otros propósitos. Por ejemplo, los 3.000 y pico millones que se deben al Seguro Social por motivos del seguro de salud, ¿cómo se va a pagar? No se va a poder pagar en efectivo. Por lo tanto, hay que tratar de encontrar la fórmula legal para pagar en bonos de largo plazo al Seguro Social ecuatoriano, ¿sí? Y eso implicará, pues, ¿qué cosa? Crecimiento y crecimiento sencillamente de la deuda. No para hacer lo mismo que hacía el gobierno anterior, sino sencillamente ¿para qué? Para pagar algo que es deuda, que el gobierno anterior no lo pagó. Como también que el gobierno anterior hizo aprobar una ley en la Asamblea Nacional para no pagar el 40% que por Constitución tenía que pagar y satisfacer al Seguro Social para el sistema de pensiones. Ya la Corte Constitucional hace unos meses atrás dijo que ese numeral y ese artículo de esa ley famosa en vigencia todavía, sencillamente era inconstitucional y que tenía que comenzarse a pagar el 40%. Y en la proforma presupuestaria naturalmente está el 40% en 1.240 millones de dólares. Que el Seguro Social, en una carta del señor gerente, el director o el presidente del Seguro, le ha dicho al ministro de Finanzas, antes de que se presente la proforma presupuestaria, de que tenía sencillamente que pagar mucho más de lo que está reconociendo el gobierno. Pero una otra forma, hay ciertas deudas que todavía no están tan reconocidas, porque todavía no están materializadas en papeles, en pagarés, en letras, etcétera. Eso hay que reconocer y tiene que estar en el presupuesto para 2019. Como una vez dijimos, y la semana pasada también lo repetimos, el presupuesto es el documento más importante de las finanzas públicas. Es un documento financiero, económico, pero también es un documento político, porque ahí está la política pública del gobierno para el año 2019. Pero también la ley obliga al gobierno nacional a presentar no solamente la proforma presupuestaria del año siguiente, sino el plan plurianual que le llaman. Y ahí también vemos algunos temas que vale la pena comentar. Por ejemplo, para los próximos 3 o 4 años, el gobierno dice que la economía va a crecer más o menos en promedio entre 1,3, 1,4, 1,42, 1,45% del Producto Interno Bruto como crecimiento real sin inflación. ¿Eso qué significa cuando en el plan que tiene el gobierno dice que la economía en los próximos años va a crecer a esa tasa? Pues sencillamente lo que el gobierno nos está diciendo a los ecuatorianos, economistas o no economistas, pero a todo el mundo nos está diciendo, a los 17 millones de ecuatorianas, señor, va a haber estancamiento económico los próximos 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque como hemos dicho aquí, la población ecuatoriana está creciendo a no menos del 1,5% anual. Y si la economía real crece a 1,4, 1,3%, significa que habrá estancamiento económico. Y eso implicará, si la economía no crece, sencillamente, ¿qué significará? Significará que va a haber más desempleo, más subempleo, ¿sí? Más desempleo informal. Y eso es una cosa muy grave, amigo. ¿Por qué? Porque a medida que crece la población, a medida, mis amigos, que crece
Los jóvenes que cumplen 18 años y quieren trabajar no encuentran posibilidades para tener un trabajo digno. Entonces, eso se vuelve no solamente un problema económico, se vuelve un problema social y político. La economía tiene que crecer, tiene que crecer y tiene que crecer. Por otro lado, se ve que en las proyecciones para los próximos años, en el plan plurianual, se ve que no va a haber el año que viene y el próximo austeridad de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la austeridad la están concentrando en la reducción de la inversión pública. Y como ya hemos dicho aquí en varias oportunidades, mis queridos amigos, hemos dicho sencillamente que necesita inversión pública. Si se recorta drásticamente como se está produciendo la inversión pública en carreteras, en caminos vecinales, en proyectos de riego, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que eso va a afectar al crecimiento de la economía hacia el futuro. Entonces, lo que hay que acometer, y el gobierno todavía se niega a hacer frente a eso, es el gasto corriente. Y como ya habíamos explicado alguna vez, en el gasto corriente o el gasto que le llaman permanente, sencillamente están los sueldos y salarios de los empleados públicos. Y aquí es donde uno observa que tanto para el año que viene, en la proforma presentada a la Asamblea y que ya se está discutiendo en ese organismo legislativo, y para los próximos años, sencillamente el monto en dólares de sueldo y salario va a estar alrededor de 15.200, 15.300, 15.400 millones de dólares, lo que significa que no va a haber reducción en ese monto ni en el número de empleados públicos. Y si hay una reducción de 100 empleados públicos, incorporarán 100 más a la planilla correspondiente. Entonces, esto no es un buen mensaje, queridos amigos, para los mercados nacionales e internacionales. No es buen mensaje a los agentes económicos que están esperando el ajuste, pero el gobierno se niega sencillamente a hacer el ajuste en esta parte. Y lo que está haciendo es ajustando en la mecánica, en el método que hizo el gobierno anterior, que es reducir la inversión pública en forma drástica. Entonces, amigos, no va a haber esta satisfacción que la opinión pública tiene. Hay que reducir el gasto corriente. El gobierno y el propio presidente han dicho varias veces que tiene que reducirse el tamaño del Estado y eso implica el número de empleados públicos. Pero la proforma presupuestaria y el plan plurianual nos da el mensaje que no va a haber. No va a haber crecimiento, sí, no va a haber crecimiento, pero eso no es suficiente, porque el tamaño del Estado es insostenible, demasiados empleados públicos. Con esto no quiere decir que hay que cancelar a médicos, a enfermeras, a profesores, a maestros, no. Eso tiene que ver con los sectores sociales, eso no se puede tocar. No se puede tocar por varias razones, amigos. Uno decía anteriormente que la población crece. Hay niños que tienen que ir a la escuela, nuevos niños que tienen que ir a la escuela. Y en un momento dado se necesita más escuelas. O mañana, de repente, no hay suficientes camas en los hospitales públicos y de repente se necesita, ¿qué cosa? Llegar a acuerdo con los hospitales privados para dar esa atención a la población adicional que se agrega a la fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para mantener una población saludable y para que esa población saludable pueda ser eficiente y rinda en su trabajo. Entonces, aquí no hay ningún esfuerzo del gobierno y eso es lamentable. Y es lamentable que el ministro nuevo, que tiene poco tiempo, Martínez, a su vez, habiendo trabajado en el sector privado, habiendo escuchado al sector privado, habiendo participado también en una serie de puntos de vista del sector privado, sea empresarial o no empresarial, sencillamente hoy como ministro parece que se olvidó de la necesidad de reducir el tamaño del Estado mediante la reducción del número de empleados públicos. Vuelvo a repetir, nada de cancelar médicos, enfermeras o maestros, de ninguna manera. Los sectores sociales hay que protegerlos, hay que proteger todo eso porque es una forma de defender el estándar de vida de sencillamente la gente pobre. Porque si es que faltan escuelas, si la gente pobre no puede llevar a sus niños a una escuela X porque ya no hay espacio, sencillamente hay una serie de problemas en la educación total hacia el futuro de esa parte de la población. Por lo tanto, a los sectores sociales habrá que naturalmente asignar más recursos sencillamente para satisfacer un hecho concreto, que no se puede sencillamente permitir que la pobreza prospere en el Ecuador. No, ¿sí? Y la política social precisamente tiene un objetivo, que es defender a los pobres, a la gente de bajos ingresos. Pero, mis amigos, no hay en la proforma presupuestaria
y no hay tampoco en el plan plurianual realmente un mensaje que sea positivo. Primero, para reducir el tamaño del Estado y segundo, para crear las condiciones para sencillamente expandir el Producto Interno Bruto al 5% anual sin inflación, que es lo que hemos dicho. Ahora, no se puede crecer al 5% de la noche a la mañana, por supuesto que no se puede. Tiene que haber un periodo de transición, que uno hace un ajuste no gradual. Ahí yo escuchaba a algunos miembros del Gobierno Nacional que decían, no podemos hacer un ajuste más rápido, tenemos que ir con este ajuste pequeño nomás. ¿Por qué? Porque sencillamente la sociedad no acepta un ajuste mucho mayor y porque no hay condiciones políticas para eso. ¿Qué significa eso? Que el Frente Económico sencillamente se ha politizado. El Frente Económico tiene que pensar desde el punto de vista de la racionalidad económica y financiera, no con racionalidades de otro tipo, porque la economía pide eso. La economía pide eso. Y mientras no se hagan esos ajustes, mientras no se controle realmente el déficit fiscal, señores, los mercados no van a desarrollar la confianza necesaria. Porque mañana un empresario privado sencillamente dice, ¿para qué voy al Ecuador a invertir 10, 20, 40 millones de dólares cuando el día de mañana van a surgir una serie de problemas fiscales y monetarios que sencillamente me van a perjudicar? Entonces, los empresarios a nivel nacional e internacional están analizando hacia dónde, cuál es el rumbo definitivo que le pone el gobierno al país y a la economía en su conjunto. Amigos, sencillamente no está dando mensajes positivos el gobierno nacional a los mercados. Créanme, han hecho cosas positivas en el gobierno. En la parte política sí, definitivamente hay cosas muy positivas que ya alguna vez lo hemos mencionado y no lo voy a repetir. Pero en la parte económica ha hecho ciertas cosas positivas, pero son insuficientes. Por ejemplo, la ley de fomento productivo, ¿sí? Esa ley que está en vigencia es positiva, tiene una serie de estímulos tributarios muy importantes a los empresarios nacionales e internacionales, pero los empresarios no solamente se estimulan porque hay estos estímulos tributarios. No es que un momento dicen invierto porque ahora resulta que por 8, 10 o 15 años no voy a pagar impuesto a la renta porque eso dispone tal y tal artículo de la ley que he mencionado. No, los empresarios nacionales e internacionales ven otra cosa, ven la seguridad jurídica, ven la certidumbre hacia el futuro. ¿Va a funcionar la política económica del gobierno? ¿Cuál es esa política económica? Un ajuste muy gradual que ha fracasado en todas partes del mundo. Sencillamente eso no funciona, amigos. Se necesita el ajuste. No tampoco, nadie va a ser loco para votar en un mes por 60 o 70 mil empleados públicos. No, tampoco. Pero en esa parte, como aquí se ha sugerido, el año que viene tiene que bajar $1.000 millones el monto de sueldos y salarios. Hay que subir los precios de los combustibles a niveles que den 1.500 a 2.000 millones de dólares a la caja fiscal. Hay que aumentar el IVA en 3% anual, amigo. ¿Eso va a ser un costo social y político para la sociedad? Sí. ¿Que la sociedad no soporta eso? Yo creo que sí lo puede soportar en la medida que el gobierno habla con claridad y le dice al país los problemas de fondo y serios. Y le dice al país, si no se hace esto, vamos a tener más complicaciones con el sistema monetario. Yo no creo como algunos economistas que están prediciendo el caos total, el hundimiento total de la economía en una semana, en un mes, en 4 meses, en 6 meses, en 8 meses. No es así. Hay problemas graves que el gobierno no los está atendiendo. Pero tampoco es que sencillamente el derrumbe total está a la vuelta de la esquina. No, señor. Pero no se puede seguir escogiendo el camino argentino que el señor Macri ya decidió cambiar su política económica porque dijo que el gradualismo era un fracaso. Y eso es lo que en el país también está pasando. El gradualismo no funciona. Y yo le digo al gobierno nacional, converse, señor presidente, con el presidente argentino, converse, tenga esa experiencia argentina. Y el Frente Económico que se vaya a la Argentina también a recibir sugerencias sobre qué es lo que han hecho en esta segunda etapa los argentinos. Que tienen problemas, sí, pero cuando no se hacen los ajustes a tiempo, surgen otro tipo de problemas. Señores, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes hablando sobre los problemas presupuestarios y los problemas macroeconómicos del país. Volveremos la próxima semana.
Muy buenas noches. Gracias a ustedes nuevamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.